Episodio número 2711. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 31 de enero. ¿Ha fallado para siempre su promesa? En el marco de esta lección número 5, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137 y el versículo 4. Salmo 137, 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmos capítulo 137 y el versículo 4. 31 de enero. Si alguien no ha podido hacer algo en el primer mes del año, ha llegado el momento de hacerlo. Hoy es el último día de este primer mes del año. Durante toda esta semana hemos estado abordando este tema de cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, y esto que vimos desde el pasado sábado domingo, los días del mal, este asunto de lo que está en juego aquí, de la violencia, del conflicto, de este asunto de los poderes del mal, y cómo también Dios está obrando por encima de todo esto. En la parte del lunes estuvimos viendo a las puertas de la muerte, esa experiencia de dolor, de sufrimiento que pasó el salmista y que pasa cada hijo de Dios, sin importar que en ese sentido esté obrando bien o que esté obrando mal. En la parte de ayer martes estuvimos viendo dónde está Dios y este asunto que le causa tanto dolor al salmista, que es la ignorancia, o sea, el sentir que Dios no le responde, que Dios está ausente, y cómo realmente vemos que Dios siempre está presente, que lo único que hace es que Él, de acuerdo a su voluntad, nos da todo a su tiempo. Para hoy, ¿ha fallado para siempre su promesa? Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Y para hoy no tenemos comentario teológico. Continuará mañana. Solamente prácticamente el día de hoy es el único día que no ha enviado el doctor el comentario, pero mañana, con la ayuda del Señor, estaremos recibiendo ese tremendo comentario. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para tener esta experiencia de fe, para que podamos realmente ser recargados por tu palabra. Que seas tú, oh Dios, el que impartas esta lección y que todos nosotros podamos aprender de ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Se nos invita de inmediato a leer el Salmo capítulo 77, Salmo capítulo 77, el capítulo completo, para responder a la pregunta: ¿qué experiencia está viviendo el autor? Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 77 y sus 20 versículos. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria de los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 77 completo. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué experiencia está viviendo el autor? Aparentemente el autor tiene alguna situación en la que ve que Dios no está obrando, parecido al silencio que estábamos hablando en el día de ayer, pero en este caso él añade una situación de aflicción, de queja, como de que estaba pasando un momento de dolor, de enfermedad. Eso es lo que dice específicamente el versículo 10, cuando dice, enfermedad mía es esta. Así que él estaba en aflicción, él estaba en tribulación, pero qué bueno que al final reconoce que Dios es el autor, el creador, el soberano del universo, el que hace temblar la tierra, el que tiene el poder de transformar toda la situación que él está viviendo. Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios, llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige con luto a Dios, se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia, porque él dice en el versículo 3 del Salmo 77, me acordaba de Dios y gemía. Es como cuando tú tienes una herida y te ponen alcohol. Eso hace como que se renueve el dolor, se avive esa situación, y así el salmista se acordaba de Dios y gemía. La palabra hebrea jamá, que significa gemir, a menudo representa el rugido de las aguas embravecidas. Del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. Él está como ansioso, como nervioso, alguna situación difícil estaba estremeciéndolo. ¿Cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Una serie de preguntas inquietantes delatan la causa de esa angustia. Por ejemplo, ¿ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza. Una conclusión que se esfuerza por rechazar. Y es interesante esto. Aunque él lanza esa hondanada de dolor, de queja, de lamento, pero él también dice, no, es que Dios no se va a olvidar de su pacto. Es que Dios está ahí, está presente. Todas esas preguntas retóricas como que te hacen entender que él está en esa lucha, como en
en esa controversia con él mismo, porque por un lado está la evidencia de que aparentemente Dios lo ha abandonado, pero por otro lado está la realidad de que Dios ha estado presente con su pueblo, que nada ha cambiado en él. Mientras tanto, el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir. Eso es lo que dice el versículo 4 del Salmo 77. Esto nos recuerda a otros personajes bíblicos cuyo insomnio fue utilizado providencialmente por Dios para prosperar sus propósitos. Tal fue el caso del faraón cuando tuvo este problema del sueño. Asimismo fue el caso del rey Asuero cuando estuvo ahí en este asunto y le pidió que le trajeran las memorias del libro de Crónicas y que se las leyera ante su presencia. Y tal es el caso de Nabucodonosor cuando tuvo ese sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Así que en todas esas ocasiones vemos que fue exactamente lo mismo. Dios provocó un insomnio para revelar su propósito. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación de Dios, pero con nueva determinación. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios como Job. Se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. Estamos hablando del mismo Dios. El salmista también se da cuenta que no se vieron tus huellas, reconociendo la guía de Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia para los ojos humanos. Ahí nuevamente resalta la poesía que habíamos mencionado del par de huellas y Dios llevando en sus brazos cuando solamente veía un par de ellas. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente. Por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Se hace la pregunta final. Piensa en momentos pasados en los que el Señor actuó en tu vida. ¿Cómo puede ayudarte esa verdad a afrontar lo que se te presenta ahora? Bueno, hay una cita, quizá más adelante la puedo decir dónde se encuentra, pero voy a parafrasearla en mi memoria. Es una cita de el libro Evento de los Últimos Días. Está también en la matutina Maranata. Dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestros días, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. El hecho de tú saber que Dios ha estado presente durante el año pasado completamente, Dios te sostuvo aún en medio de una pandemia horrible en el año 2020, y todavía Dios sigue contigo y no te ha abandonado. Óyeme, eso es evidencia única de que Dios no te ha olvidado, de que Dios está presente, de que Él está activo en tu vida, aun cuando tú no veas la realidad. Entonces, el hecho de recordar el pasado nos ayuda a tener claro nuestro presente con miras al futuro. Todo esto está conectado porque el asunto es que las promesas de Dios no fallan. Si Él no te falló en el pasado, no te va a fallar ahora y mucho menos en el futuro, porque el futuro en Cristo está asegurado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios nunca falla sus promesas, que Él siempre la cumple conforme a su santa y divina voluntad, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su providencia, y que el hecho de que haya quejas, porque
Es normal, el ser humano se queja, el ser humano le duele la situación que está viviendo en algunas ocasiones, pero aún así podemos confiar en lo que Dios ha hecho en el pasado, en lo que ha de hacer en nuestro presente y en nuestro futuro. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Gracias, oh Dios, una vez más porque estas palabras nos ayudan a seguir confiando en tus promesas. Bendice a cada familia representada. Ayúdanos, oh Dios, para que juntos entendamos que tu providencia es para siempre, que tu pacto tú no lo has cambiado, que lo único que necesitamos es recordar cómo tú nos has guiado en nuestra historia pasada y lo que puedes hacer en nuestro presente y en nuestro futuro. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 1 de febrero, para que los justos no sean tentados. Esto es en el marco de esta lección número 5, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137 y el versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137 y el versículo 4. Así como lo habíamos prometido al inicio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, el 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden sintonizarnos y compartir esta información, especialmente en YouTube. Próximamente, y por la gracia de Dios, con su ayuda y con sus oraciones, su promoción, hemos de llegar a los 2,000 suscriptores. Así que eso es próximamente, ya estamos en 1,900 y algo. Así que gloria sea a nuestro Dios por esto. Sigan promoviendo este ministerio, sigan compartiendo para que de esa manera cientos y miles de personas puedan escuchar los audios de bendición que se producen con mucho amor y con el deseo de que estos puedan lograr el impacto en la vida de las personas. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.